Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quería felicitar a Miguel por la designación, sin duda merecida y un orgullo para Argentina. Al doctor Cristóbal le quería agradecer su ejemplo de juventud, la verdad que inspira. Al Laboratorio Servier en la persona de Lucas por la invitación y a Marcelo por la organización. Bueno, y yo quería comentar básicamente dos áreas que fueron novedosas este año en el American Menus Forum. La primera voy a hablar sobre glucocálix, donde voy a referirme a dos trabajos que se presentaron. El primero, seguramente de interés por los linfólogos, donde se demostró la primera presencia de glicocálix, o sea, en el endotelio linfático humano, un trabajo de Sergio Gianesini. Y después, el segundo es casi el relato oficial del Congreso del American Menus Forum sobre los avances científicos de las enfermedades venosas y linfáticas en el glicocálix. Entonces, ¿por qué hablar de glicocálix? Es el componente crítico de una función endotelial relacionado con la detección del esfuerzo cortante y la transducción de las señales bioquímicas a la detección mecánica. Es el que se encarga de que se pase a la química, a las señales bioquímicas de los estímulos mecánicos del endotelio. Se asocia a muchos procesos de enfermedad y es la diana terapéutica de muchos tratamientos. Para tener una referencia, si puede verse aquí, el glicocálix, el espesor, es muchísimo más importante. ¿Dónde está? Entero. Bueno, el espesor del glicocálix contra el del endotelio es notoriamente mayor. Y bueno, a forma de representación, es como es la tierra y el bosque protege a la tierra y sin esta capa la tierra queda árida, digamos, y bueno, el endotelio también. A modo de ejemplo, por ejemplo, en arteriosclerosis, en la arteria ilíaca, se puede mostrar el espesor del glicocálix cuando hay una enfermedad contra cuando no hay menceno. Y en los pacientes con hipoglicemia, cómo disminuye el espesor del glicocálix. El primer trabajo se tomó una muestra de linfático, se procesó para microscopía electrónica y se logró demostrar mediante distintas tinciones la presencia del glicocálix, que es esa flechita que se presencia ahí, en el tejido linfático. Y esto, bueno, una representación de cómo interactúa en el linfangión y en el resto de las células. Bueno, y la célula endotelial, bueno, el glicocálix, una de las funciones que tiene es la regulación del tono vascular, del esfuerzo cortante y las moléculas, y es el lugar donde pasan las moléculas de adhesión y los glicosaminoglicanos y proteínas plasmáticas. El glicocálix está cargado negativamente y es altamente hidrofílico, y el espesor llega hasta 5 milímetros en algunas células. La función siente los cambios de esfuerzo, la permeación selectiva, es la barrera electrostática, anticoagulante, antiinflamatoria y antiadhesiva que protege al endotelio. Bueno, esta es una caracterización de los glicosaminoglicanos, donde se ven todos los tipos que existen en este tejido. Y esto es, de acá quiero destacar las distintas tipos de moléculas, donde la que principal tiene función es la última, los sindecanos, que son las que traspasan la membrana y transducen, digamos, las cosas a nivel de la célula endotelial. Esto pretende demostrar, digamos, lo complejo de la arquitectura del glicocálix, donde me gusta destacar la unión del citoesqueleto a estas moléculas de adhesión. Bueno, la otra parte que juega en esto son los leucocitos y como su respuesta ante el estrés hídrico, donde se presencia, o sea, cuando hay una tensión de cizallamiento, el monocito retrae el pseudópodo, retrae una parte de su estructura y deja de migrar. Y este proceso tiene una alta incidencia a nivel del endotelio, digamos, de glicocálix, donde es donde se transduce esta adhesión y es lo que abre las moléculas. Entonces, esto es un ejemplo de la plataforma de señalización que se producen cuando ocurre este proceso. Y a nivel de la inflamación,
lo que se produce cuando el endotelio, el glicocálix se inflama, digamos, y el endotelio se inflama, es una degradación del heparansulfato y el desprendimiento mediante las metaloproteinasas de las moléculas de adhesión y la inflamación. Bueno, la heparina de bajo peso molecular inhibe este proceso, por lo cual es importante a la hora, digamos, el efecto antiinflamatorio que tiene a nivel de la degradación del heparansulfato, a nivel de la unión del glicocálix con la célula. Y esto es a modo de ejemplo, un glicocálix sano, donde podemos ver que se mantiene una homeostasis, mientras que cuando hay uno perturbado, ese glicocálix desaparece y se adhieren los leucocitos y comienza el proceso de inflamación y el edema y filtración de macromoléculas. A nivel de la enfermedad venosa, se sabe que las metaloproteinasas están presentes en la enfermedad venosa crónica y en la úlcera, sobre todo la 9 y la 13, y escinden los glipicanos, sindecanos y los glucosaminoglicanos, y es lo que altera, digamos, el mecanismo de proceso que se altera en la enfermedad venosa. Este es un campo de estudio. Y como para sumar una complicación, también se demostró que el envejecimiento también altera este tipo de factores, donde se comparan, por ejemplo, en este modelo de rata de 9 contra 24 meses, cómo se disminuye la contractibilidad y el envejecimiento afecta la capacidad de filtración del glicocálix. Como conclusión, esto intenta demostrar un poco la complejidad de este campo, y se está formando una nueva ciencia, que es la mecanoglucobiología, que se estudia la interacción del glicocálix, el estrés y saciamiento y las citoquinas y la transducción celular. El objetivo de esto es encontrar nuevos targets terapéuticos para futuros tratamientos. La segunda parte de la charla también me pareció muy novedosa. Son los primeros 2 trabajos que escucho sobre el tema en flebología, y es el uso de la inteligencia artificial en flebología, donde se aplicó básicamente a dos situaciones. Una investigación del daño, un trabajo de RAG en el daño de la válvula venosa. RAG lidera un equipo suizo donde intenta caracterizar, digamos, el proceso de enfermedad venosa a lo largo de la vida. Y bueno, como siempre en flebología estamos un poco atrás de lo que se está usando en el resto de las especialidades. Y la definición, bueno, de inteligencia artificial es la capacidad de usar la memoria, conocimiento, experiencia, comprensión, razonamiento, imaginación, que ese es muy cuestionado, y juicio para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Esa definición, sin duda, es compleja. Y este es un poco el mecanismo de la red neuronal, donde este tipo de esquema es el primer ciclo de interacción, y este esquema se amplía a lo largo de un proceso computacional hasta tomar una acción. Bueno, entonces, este estudio es un estudio que se hizo en personas, o sea, se sacaron conclusiones en vivo, y ahora se lo sometió al uso de inteligencia artificial para ver si se logra una caracterización nueva. Incluyó un estudio de 1.224 piernas en pacientes de 6 a 75 años, con un seguimiento de cada paciente de 2 a 6 años. Trabajo monstruoso. Y bueno, el objetivo de esto es que si la inteligencia artificial logra crear una línea de tiempo para poder determinar los hallazgos específicos en la ultrasonografía de la historia de la falla valvular y de la insuficiencia de una vena. Y esta placa, que parece tonta, es la clave del estudio. Acá es donde se determina es como tomar pequeñas encuestas y mediante inteligencia artificial formar una línea que lleve de los 5 a los 70 años en el mismo proceso. Entonces, bueno, se describen 3 tipos de lesiones en la clasificación de RAG: lesiones embrionarias, lesiones valvulares relacionadas a presión y lesiones valvulares relacionadas a éstasis. Y la pregunta es si hay una línea de tiempo entre estas lesiones. Entonces se tomó el video de cada una de las imágenes asistidas, o sea, el video de cada vena, de cada válvula,
y se sometió al proceso de inteligencia artificial. Y a diferencia, digamos, de lo que uno puede determinar sobre un trabajo, no se intenta buscar la verdad, sino niveles de confirmación de este proceso. Bueno, se realizaron análisis en chicos, en personas, digamos, cuando se estudió sin signos visuales, la confianza que se lograba era entre un 34 y un 47%, y cuando se sometió a los esquemas de inteligencia artificial, se fueron determinando las lesiones embrionarias, y se logró, vamos a llegar acá, lograr una caracterización del 98,2% contra el 34% que tenía la observación común. En los niveles, esto es una enfermedad más de adulto, también se generaron 4 puntos de control y también se logró más o menos entre un 91 y un 82% de determinación por edad de este tipo de lesión. Y en las degeneraciones relacionadas por éstasis también se llevó a un aumento de casi el 97% de determinaciones positivas. Con lo cual se logró completar una historia con el 98% de exactitud, digamos, a la hora de determinar estos efectos. Por supuesto, todo este tipo de trabajo tiene un sesgo de quién carga el video y quién lo juzga. Ese es el cuestionamiento que todavía no se logra resolver, pero la ciencia, digamos, detrás de esto es muy prometedora y creo que es una forma novedosa de analizar la ciencia. Y el segundo trabajo, también de la India, este trabajo salió best paper del European Venous Forum, evaluaron los cambios anatómicos de la insuficiencia venosa crónica avanzada mediante técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. En este trabajo, básicamente, hicieron una resonancia magnética de la pierna y el sistema tenía que lograr determinar si era normal o patológica. Es un estudio prospectivo de 50 pacientes, chico, y se tomaban como criterio de inclusión que haya tenido una resonancia mayor de 18 años y como exclusión que sea bilateral, como para tener una pierna testigo, y que haya tenido algún otro tipo de estudio en la pierna. Entonces también mostraban que mediante red neuronal cómo se entrenaba. Y lo interesante de acá es que lograron diferenciar una pierna, o sea, el resultado lograba diferenciar una pierna normal de la normal mediante un análisis cuantitativo y el análisis de textura. Entonces acá mostraban un poco cómo generaron este proceso, que eso es lo interesante quizás de mostrar. En esta etapa se hizo un 70% de las imágenes para entrenamiento, un 20% para validación y un 10% para testeo. Y bueno, lo que se hacía es, sobre la imagen, hace una cosa que se llama descomposición de Taylor, que básicamente es encontrar los bordes de una imagen, y entonces se generaba una imagen similar a esta. Después se umbraliza, o sea, se sacan los niveles intermedios para generar un blanco y negro, para ponerlo fácil. Y se logra generar 3 imágenes, interior y exterior, y la otra imagen. Esto se procesa y se analiza la textura, el análisis de textura de las imágenes. Se vuelve a calcular y lo que lograban era, con una alta probabilidad, determinar sin intervención humana si una resonancia era normal o patológica en insuficiencia venosa. Como la limitación, falta de control real, el tamaño de la muestra es muy chico y es la primera vez que se hace. Y la idea de esto, es lo que están buscando, es crear una aplicación basada en internet o móvil donde se permita evaluar estas imágenes de forma automática. Bueno, la idea de esto es generar un reporte automático y esto podría ayudar a monitorear la progresión de la enfermedad y respuesta al tratamiento. Bueno, muchas gracias.